Hola a todas las personas que en este momento están viendo esta videocolumna. Me gustaría agradecer la invitación que se me ha extendido por parte del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas para este espacio. Y asimismo, presentarme. Mi nombre es Eduardo Gabriel Osorio Sánchez, abogado, docente universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. El día de hoy voy a compartir unas breves reflexiones en torno al caso Martínez Esquivia versus Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en la motivación de los actos de insubsistencia. En este caso, en sentencia del 7 de octubre del 2020, la Corte IDH se ocupó de la situación de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia, quien se desempeñaba como fiscal seccional en la Fiscalía General de la Nación en Colombia a partir del año 1992 hasta el año 2004, cuando el fiscal general, mediante acto administrativo, declara la insubsistencia de esta empleada, que estaba nombrada en provisionalidad y que duró en esta situación alrededor de 12 años en la Fiscalía. Básicamente, de la sentencia, y para efectos de esta columna, voy a resaltar que la Corte Interamericana en su decisión establece que las garantías que vienen previstas para la independencia y la objetividad en el ejercicio de las funciones de los jueces se aplican en condiciones de igualdad a los fiscales. Y desde este punto de vista, estas garantías significan, primero, que los fiscales tienen derecho a un adecuado proceso de nombramiento. Segundo, que tienen derecho a la inamovilidad en el cargo. Y tercero, a ser protegidos contra presiones externas en torno al ejercicio de sus funciones. En el punto específico de la garantía de inamovilidad, la Corte Interamericana, al observar el acto administrativo que declara de subsistencia de la señora Martínez Esquivia, pues se da cuenta que esta decisión no estuvo motivada. Y por lo tanto, acudiendo a reiteración de jurisprudencia en torno al deber de motivación, que debemos resaltar, no tiene nada que ver con ninguno de los casos que se traen como presente, tienen que ver con casos similares al que se resuelve en el caso de la señora Martínez Esquivia, lo que a nuestra consideración implica que esa posición de la Corte es un argumento de principio, en el sentido de que, y esto lo explica la Corte, los actos, sean administrativos o decisiones judiciales que impacten los derechos humanos, deben estar debidamente motivados. Y es por esta razón que la Corte Interamericana resalta que la discrecionalidad administrativa tiene límites infranqueables y que el respeto de los derechos humanos irremediablemente pues es uno de ellos. Y segundo, que el deber de motivar ciertas decisiones por parte de las autoridades implica garantizar el derecho de acceso a la justicia de estas personas y sobre todo proteger las garantías derivadas del debido proceso de las personas que son objeto de decisión en este tipo de actos administrativos como el que se ocupa la Corte Interamericana puntualmente en el caso de la señora Martínez. Y es así como observa que para efectos de la insubsistencia que se decidió en torno a la señora Martínez Esquivia, era obligatorio o era una obligación del Estado haber debido motivado adecuadamente el mismo. De hecho, la Corte Interamericana en este caso no desconoce las razones de necesidad de buen servicio que se han reconocido jurisprudencialmente en Colombia en torno a esta clase de actos administrativos, pero considera que este concepto es un concepto indeterminado y que por lo tanto no podía justificar la terminación del nombramiento de la señora Martínez Esquivia. Es así que al no estar motivado el acto administrativo, la Corte IDH considera que la discrecionalidad se convirtió en un acto arbitrario, en este caso del fiscal, y por lo tanto considera que Colombia es responsable por la vulneración del artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y uno cuando ve un caso de estas características, pues irremediablemente no puede dejar de pensar o de reflexionar en torno a la discusión jurisprudencial que ha habido entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a la necesidad de motivar los actos administrativos de insubsistencia en Colombia. Particularmente, es necesario resaltar que, por un lado, la Corte Constitucional, en sentencias como la SU 250 del 98, la SU 917 del 2010 y la SU 054 del 2015, ha sostenido que es un deber inexcusable motivar los actos administrativos de insubsistencia
de los empleados públicos nombrados en provisionalidad, ya que, entre otras razones, una línea jurisprudencial muy importante ha señalado que la motivación es una expresión del Estado de Derecho, es una forma de distinguir los actos discrecionales de los arbitrarios, es además un requisito de validez de los actos administrativos y esto, en líneas muy generales, a lo que señala la Corte IDH, es una garantía del debido proceso, puesto que permite ejercer el derecho de contradicción y de defensa. Particularmente en la sentencia S1-17 del 2010, además, la Corte Constitucional resalta el principio de razón suficiente, que implica que la motivación de estos actos debe ser clara, detallada y precisa. Por su parte, el Consejo de Estado ha venido sosteniendo que los actos administrativos de insubsistencia de los empleados en condición de provisionalidad, en nombramiento de provisionalidad, no requieren ser motivados. En un primer momento, en sentencias del 13 de marzo del 2003, del 19 de octubre del 2006, con una postura divergente de la Corte Constitucional, y en un segundo momento, marcado por la expedición de la Ley 909 del 2004, en el cual la Corte tiene una variación importante en su jurisprudencia, en la que señala que sí requerirá motivación los actos de insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad si se da por terminado ese nombramiento antes del legalmente establecido para el mismo. Esta última posición, asumida a partir del año 2010 en sentencias del 4 de agosto y 23 de septiembre y que termina siendo consolidada en sentencia del 23 de octubre del 2012, en donde la Corte, el Consejo de Estado, pues termina ratificando esta posición. Pero, ¿cómo impacta entonces la decisión del caso Martínez Esquivia en esta divergencia de posiciones entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado? Y aquí hay que hacer dos precisiones. Primero, frente a los fiscales en provisionalidad en Colombia. Y frente a los fiscales puntualmente, que es el caso puntual que se desarrolla en la Corte Interamericana, es importante resaltar que, conforme a la Ley 938 del 2004, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha cogido una posición mediante la cual se considera que, en relación con los actos de insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad en la Fiscalía, estos actos deben estar motivados. Y esto particularmente acogiendo la posición constitucional de la Corte en la sentencia C279 del 2007. Pero viene la segunda consideración. Entonces, ¿qué impacto tiene frente a los otros empleados públicos nombrados en provisionalidad que no hacen parte pues, de la Fiscalía General de la Nación? Y frente a esta situación, es necesario resaltar que aún siguen vigentes dudas en torno a en qué, cuándo estos actos administrativos deben ser motivados. Si solo cuando se produce la insubsistencia antes del plazo legalmente establecido o si en todos los casos en los que se dé por terminado el nombramiento en provisionalidad es necesario motivar dichos actos administrativos. Es por esto que consideramos que el caso Martínez Esquivia refuerza necesariamente la obligación de motivar dichos actos administrativos en todos los casos en los que se disponga el retiro de servicio de los empleados públicos nombrados en provisionalidad, conforme lo ha previsto la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte IDH, lo cual obedece a la garantía del debido proceso previsto no solo en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en la Constitución de 1990. Muchas gracias.